Sabemos que el campo magnético y el campo eléctrico son dos caras de la misma moneda, una moneda llamada campo electromagnético. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos a estudiar y experimentar con el campo electromagnético? Pues empezamos a formar leyes y teorías que nos ayuden a entender mejor este fenómeno de la naturaleza. Pues en esta práctica vamos a estudiar una de las múltiples leyes de este campo. Vamos a estudiar la ley de Lenz. Esta ley relaciona los cambios producidos en el campo eléctrico en un conductor cuando varía el flujo magnético. Este flujo varía porque tenemos un imán ahí y lo empezamos a mover. Y pues afirma que los voltajes aplicados en el conductor generan una fuerza cuyo campo magnético se opone a la corriente que lo produjo. O sea que está el imán. Al mover ese imán se genera un voltaje dentro del conductor. Este conductor a su vez genera un campo magnético y este campo magnético tiene los polos opuestos, más bien tiene los mismos polos que con el imán inicial, lo que hace que se opongan. Para esta práctica vamos a utilizar una bobina de cobre, tubos de cobre de diferente grosor y un imán. Voy a hacer esta práctica o este video con videos que encontré en internet, ya que por la situación que estamos viviendo está un poco difícil conseguir materiales. Intenté buscar, encontré un transformador en mi casa que no funcionaba, lo intenté desarmar, pero pues realmente no tengo herramientas y estuve un montón de ratos tratando de desarmarlo con un desarmador que no podía. Ahí tengo un video de que por más que pude hacerlo, luego estaba todo oxidado. Estuvo muy complicado. Seguí buscando por mi casa y nomás no encontré material de utilidad. Así que voy a utilizar un video del canal Ciencia Clip que lo explica bastante bien. Voy a cortocircuitar la bobina de forma que tenemos un circuito cerrado. Voy a ponerlo de lado. Y observad lo que ocurre. Acerco un imán y lo voy a alejar rápidamente. Y ahora voy a hacer lo contrario. Voy a acercarlo. No lo he tocado, ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues es lo que se conoce como la ley de Lenz, que dice algo así como que el voltaje que inducimos en un conductor al variar un campo magnético genera otro campo magnético que se opone al primero. ¿Qué observamos del video anterior? Lo que pudimos notar es que al el imán moverse hizo variar el campo magnético. Y como varió el campo magnético cerca de la bobina, pues la bobina generó una corriente. Bueno, se generó una corriente dentro del conductor, que es la bobina. Y al estar la bobina está cortocircuitada o está unida por ambos extremos, la corriente circuló y generó la corriente dentro de una bobina, genera un campo magnético. Entonces aquí se generó un campo magnético, que este campo magnético interactuó con el campo magnético del imán y generó que la bobina se moviera hacia adelante o hacia atrás. Ahora vamos a ver un video de la misma persona con un efecto muy curioso sobre qué pasa cuando un imán pasa dentro de un tubo de cobre. Veámoslo. Y es por ello que al hacer pasar el imán dentro del cilindro de cobre, inducirá una corriente que generará un campo magnético que se opondrá al campo magnético del imán y por eso lo frenará. Voy a cronometrar lo que tarda en caer. Y ahora lo mismo por este tubo de cobre de fontanería o plomería. Observad que el tubo ha conseguido frenar mucho menos el imán que el cilindro de cobre, porque cuanto mejor conductor de la electricidad sea el material, menos pérdidas habrá por resistencia, menos pérdidas habrá en forma de calor. El cobre es muy buen conductor de la electricidad, es bastante mejor conductor que el siguiente, que es el aluminio. La plata sería el mejor conductor, pero no tengo un bloque así de plata. Después tenemos el cobre y después ya casi la mitad el aluminio. Por tanto, la naturaleza del material es muy importante en su conductividad eléctrica, pero también
es el grosor. Cuanto más grueso es un cable, más electricidad nos deja pasar. Por tanto, este cilindro de cobre deja pasar mucha más corriente que este tubito. Aquí observamos cómo el imán, al momento de moverse dentro del tubo de cobre, está generando un campo magnético. Está generando una corriente dentro del tubo que está generando un campo magnético que se opone al movimiento del imán, lo que lo va frenando poco a poco. También observamos que mientras mejor conductor sea el tubo el material del tubo, mayor va a ser el campo magnético generado y mayor lo va a estar frenando. Y pues este ha sido el video sobre la ley de Lenz. Una disculpa por no haber podido grabar yo mismo los videos, pero pues no, ahorita no se puede. En cuanto se pueda, en cuanto ya haya oportunidad, voy a ver si puedo volver a hacer el video, pero ahora experimentándolo por mi cuenta. Muchas gracias por ver, espero que este video les haya sido de ayuda y hasta luego.